a iniciar con la sesión del día de hoy. La idea es que pueda terminar de explicar en esta sesión, los contenidos del estructural funcionalismo. Entonces, por favor, directamente voy a compartir pantalla con ustedes. Y por favor, me dicen si efectivamente se ve la pantalla. Sí. Sí se ve, Lick. Ok, gracias. Entonces, solo me ubico. Ok. Bien. Según mi chivo, hablamos de sistema, estructura, función, disfunción, función universal, y creo que todavía tocamos el tema de las funciones manifiestas y las funciones latentes. Bien, en adelante lo que voy a exponerles es una serie de, como hemos hecho con nosotros, con nosotros teóricos, una serie de ejemplos o de aplicaciones de las propuestas, de las propuestas teóricas del funcionalismo. Y quiero comenzar con con un tema o con un concepto que hace parte de la teoría o de la concepción estructural funcionalista. Y comenzar diciendo que el estructural funcionalismo va considerar al individuo como su principal unidad de análisis. Ojo con esto, porque Max Weber decía lo mismo: el individuo es la principal unidad de análisis. Es decir, es a través del individuo, o de la individualización, o de la particularización, o de la singularización, que podemos captar el sentido aumentado de la acción, podemos comprender la acción. Por eso es que el individuo se convierte en alguien determinante dentro de la sociología comprensiva, porque es precisamente a través de este ser que se capta, que se comprende, porque se actúa como se actúa. En el caso de los estructural funcionalistas, el individuo no es la principal unidad de análisis, porque a través de él se comprende, sino por otras razones. Lo considera el estructural funcionalismo el ente principal dentro del sistema social. Los estructural funcionalistas, y ahí sí un poco reforzando la concepción capitalista, consideran que el desarrollo del sistema se debe al desarrollo del individuo. Es el individuo el que tiene la capacidad, el que tiene la posibilidad, el que tiene la chance de poder desarrollar el sistema a partir del desarrollo del mismo. No hay acá una concepción más amplia o un planteamiento que diga: vean, y la sociedad se desarrolla porque la sociedad en sí misma y tiene esas capacidades. Acá no, en esta propuesta te individualiza las posibilidades de desarrollo, las posibilidades de campo. En consecuencia, el individuo es central. El individuo es fundamental en las explicaciones. Todo individuo, dicen ellos, juega un papel dentro del sistema social. Toda institución juega un papel dentro del sistema social. A ese papel que se juega, ellos lo identifican como rol. Incluso en inglés, rol es equivalente a función. Y bueno, en la clase de ayer nosotros veíamos que una función también puede ser una acción individual. Pero bueno, el estructural funcionalismo
por lo que acabo de decir, considera determinante el papel que juega un individuo o que juega una institución dentro del sistema. ¿Por qué? Porque esas funciones van a dinamizar el sistema como tal, por un lado. Por otro lado, no como individuos no cumplimos una sola función, un solo rol, una sola función. Como individuos cumplimos multiplicidad de roles. Probablemente ustedes están viniendo de trabajar, estaban cumpliendo un rol de trabajadores, no importa en qué nivel, o son dueños de una empresa, o vienen de otra actividad donde la función es diferente a la que están llevando a cabo ahorita. En este momento lo que están cumpliendo es un rol o una función de estudiantes. Al terminar las clases, se involucran en otra estructura, en otro contexto, y van a cumplir otro rol. Es decir, como seres, como individuos, dentro de un sistema social cumplimos una multiplicidad de roles porque nos movemos también en una diversidad de estructuras. Y tiene sentido. Cumplir una sola función o jugar un solo rol no aportaría en mucho al sistema como tal. Y no solo por una función podemos sobrevivir. Tenemos que hacer muchas cosas para sobrevivir. Estudiar, comer, trabajar, descansar, disfrutar, qué sé yo, hacer deporte y diversificar nuestras acciones para el fortalecimiento del espíritu o del cuerpo. Como seres humanos necesitamos dentro del sistema, y lo hacemos más que necesitarlo, lo hacemos cumplir muchas funciones dentro de ese sistema. Entonces importa saber qué hace la gente, cuál es la función que desempeñan, cuál es el papel que juegan. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas es a partir de ese rol que juega el individuo que se pueden identificar procesos un poquito más complejos dentro del sistema. Y aquí voy a poner un ejemplo de ello. Es muy común que a las personas se les dé un trato o se les coloque o se les posicione en algún lugar del sistema por el papel que juegan dentro del sistema. A ese posicionamiento que se le da al individuo por el rol que juega dentro del sistema, se le identifica como el proceso de estratificación social. Colocamos a las personas en diferentes estratos en función o a partir de la acción que desarrollan, a partir del rol que juegan dentro del sistema. Ustedes ahora están jugando el rol o tienen el rol de estudiantes y yo tengo el rol de docente. Somos diferentes. Yo porque tengo la calidad de docente y ustedes porque tienen la calidad de estudiantes. Son roles diferenciados. El rol que yo tengo, el rol que yo cumplo es producto de un proceso de acumulación de conocimiento, de formación, de información, de capacitación, y por ahí un poquito de vocación. Y, bueno, me coloco en un espacio diferenciado respecto a ustedes que recién la mayoría comienzan a involucrarse en procesos de formación a nivel de educación superior. Por supuesto que aquí el posicionamiento o la ubicación en en las posiciones depende de múltiples factores, incluyendo, por supuesto, el tiempo. En paralelo, yo pertenezco a una escuela o soy parte de una escuela, la Escuela de Ciencia Política, que tiene una administración que está encabezada por un director y está apoyada por un secretario académico, un secretario administrativo y luego todo su staff, que lo constituyen los coordinadores de área, o la coordinación académica, los coordinadores de área. Cada uno de ellos o cada una de ellas está colocada en una posición o colocado en una posición precisamente por el papel que juegan dentro de esta estructura educativa administrativa que es la escuela de ciencia política.
efectivamente ese rol que jugamos nos permite establecernos dentro de una jerarquía en cuya cima está quien dirige y en cuya base está aquellos que deben o que buscan formarse, insisto, dentro del ámbito universitario. Bueno, esa es una cuestión, el estrato, la posición que tenemos dentro del sistema social está determinado por el papel que jugamos dentro de ese sistema. Mientras más igualitarios son las posiciones, mientras más igualitarias son los nichos o los estratos en los que nos ubican, se supone que hay un sistema mucho más justo y en consecuencia mucho más desarrollado. Ahora bien, también hay un posicionamiento que se le da a las personas, pero que no depende tanto, ojo con este detalle, no es que no dependa, pero no está amarrado tanto al rol, sino al reconocimiento que hacen las personas externas, las personas ajenas a esa persona, reconocimiento que se le da a alguien, se le da un estatus. Una cosa es cómo me coloco yo dentro del sistema por lo que hago y otra cosa es cómo las demás personas me colocan a mí en función del reconocimiento que se hace al papel que juego dentro del sistema social. Posición sirve para colocar a alguien dentro de un estrato y el reconocimiento que dan las personas ajenas dentro del sistema es lo que otorga el estatus. Por supuesto, tanto el rol, el estrato y el estatus dependen de una serie de subsistemas, particularmente el subsistema valorativo o el subsistema de valores. Me explico. Sociedades como las nuestras o sistemas sociales como las nuestras, la exclusión es un factor determinante. Hay procesos de exclusión, de rechazo, de discriminación determinados por factores étnicos, por ejemplo, y no recibe el mismo trato una persona de ascendencia indígena que una persona mestiza, no digamos un extranjero. Esa es una particularidad que tienen sistemas retrógrados o tan atrasados como el nuestro. No se da la misma valoración a todos los trabajos. Hay trabajos, hay roles que desempeñamos en un país como el nuestro que son demeritados, pero en otros países, por ejemplo, son ampliamente reconocidos. Y esa diferencia se da precisamente por la diferencia que hay en el subsistema valorativo. Y mientras más tolerante es una sociedad, por supuesto que más y mejores posibilidades hay de posicionar y de reconocer a sus miembros. Mientras más intolerante, atrasada, arcaica, trasnochada, conservadora es una sociedad o un sistema social, mayor es el grado de denigración que se hace hacia las personas en función de el rol que juegan dentro de la sociedad. Son procesos que a veces los tomamos sin sentido o no les damos la valoración o el valor que se merecen, pero en alguna medida sirven para caracterizar y para comprender o para entender un sistema social como tal. Es el estructural funcionalismo la propuesta teórica que puso en moda, por decirlo de alguna manera, la diferenciación social como algo normal dentro del sistema y como algo que le proporciona la posibilidad de la perfectibilidad al sistema, porque se parte de la idea de que no todos somos iguales. Fíjense que esa concepción, todos somos iguales o todos los seres humanos son iguales, es una concepción que deviene de una pretensión o de principios que fueron en un momento considerados en función de la anulación de la esclavitud, de la explotación, de otra serie de procesos que excluían a ciertos sectores de la sociedad. Los estructural funcionalistas en este sentido son muy parcos y asumen, presumen, pregonan incluso que no,
que los individuos per se no son iguales. Cada individuo nace y se desarrolla de diferente manera. Y en consecuencia, eso provoca que haya una serie de diferencias sociales que le dan vida incluso al mismo sistema. Esa idea de perfección, esa idea de que debe de existir lo disfuncional para darle vida a lo funcional, se aplica mucho en esta aceptación de las diferencias que existen entre los seres humanos. A esos procesos de diferenciación social se les ha identificado como procesos de estratificación social o de posicionamiento social. Y regularmente la variable que se utiliza para hacer esos procesos de diferenciación o de estratificación social, la variable que se usa con mucha frecuencia es el ingreso que tienen las personas. Entonces se coloca en la cúspide de una pirámide de diferenciación social aquellas personas que tienen un ingreso diario, semanal, mensual o anual muy alto. Y en la parte de abajo de la pirámide se coloca aquellas personas que apenas logran obtener un ingreso para la subsistencia. Entonces, a partir de esa variable, se dan esos procesos de posicionamiento, esos procesos de diferenciación. Y a partir de ello, ¿quiénes son los que ocupan la clase alta? Bueno, los que ganan mucha más plata. Los que ganan $100,000 al año o más de $100,000 al año, por poner un ejemplo. En la clase media ponemos aquellos que ganan $25,000 al año y en la parte más baja ponemos aquellos que ni siquiera tienen la posibilidad de ganar $2,000 al año. Lo estoy ejemplificando. Acá efectivamente hay una variable de diferenciación que es el ingreso, pero pueden utilizarse otras variables para hacer estos procesos de diferenciación. ¿Ayudan en algo estos procesos de diferenciación? Sí, ayudan en mucho. A partir de una caracterización o de una prudente o correcta estratificación social, incluso pueden elaborarse políticas públicas o privadas que en alguna medida ayuden a esa población, sobre todo la que está en peores condiciones o no en mejores condiciones, a subsistir de alguna mejor manera. Por supuesto, el estructural funcionalismo sugiere que se tomen en consideración muchas variables para poder establecer una pirámide como la que ustedes tienen acá. Y muchas veces se suma, por ejemplo, el ingreso al lugar de vivienda y a la formación académica. Esos tres elementos se utilizan para hacer o establecer pirámides de diferenciación social. Y las pirámides cuya clase media es mucho más ancha son las que denotan mayor equidad y curiosamente son las pirámides con las cuales se logra identificar o se puede identificar a países en desarrollo. Son países que tienen una clase baja muy pequeña, una clase media muy ancha y una clase alta también pequeña, aunque esta parece ser una constante en casi todos los sistemas. Y no me dejarán mentir ustedes que es muy común, si es de clase alta porque vive, qué sé yo, en la Cañada o en la Salida del Salvador, ahí se está usando un criterio o dos criterios o dos variables que dan un criterio, vive en un área de plusvalía alta y además tiene los suficientes ingresos para poder comprarse una casa o alquilar una ahí. Regularmente la clase media vive en sectores en los cuales la propiedad no es tan cara, tanto para la compra como para el alquiler, y los sectores de clase baja regularmente viven en espacios muchas veces que han tenido que invadir porque los ingresos que tienen no les alcanzan ni siquiera para alquilar o hacerse de un espacio. Ese posicionamiento, insisto,
se da esa diferenciación social, se da a partir de criterios que desde la propuesta teórica se utilizan como referentes explicativos. Y muchas veces, o la mayor parte de las veces, en función de explicar o de justificar, insisto, esa funcionalidad universal. ¿A qué me refiero? Para un estructural funcionalista, ver esta diferenciación social plasmada en esta pirámide, por ejemplo, no es nada fuera de serie, nada extraño, nada fuera de lo común. Es parte de un sistema perfecto, es parte de un sistema que soporta, es parte de un sistema que valida la existencia de esa diferenciación. Puesto en otras palabras, es necesario que existan sectores con las características que tienen las clases bajas y las clases medias para que pueda lograrse la subsistencia de la clase alta y viceversa. Es decir, se da una interpretación por complementariedad y en consecuencia, mire, siempre hay pobres y siempre habrá pobres. El sistema los genera como tal, el sistema los acepta como tal o como tales, y el sistema poco a poco les va dando la oportunidad o les debería dar la oportunidad de poder avanzar hacia espacios en los cuales espacios donde haya mejores condiciones de vida. Pero es el sistema, porque cada una de estas clases a la larga también se establecen o se identifican como estructuras, como unidades, como entes, como instituciones que le dan sentido al sistema y que cobran fuerza o que se identifican o que se vuelven funcionales a partir de lo que ese sistema otorga. Los procesos de estratificación social son muy comunes. Me imagino que en alguna oportunidad ustedes han sido parte o los han capturado por ahí para realizarles alguna encuesta. Por ejemplo, las empresas de marketing son muy dadas a este tipo de análisis y de procesos de diferenciación porque les interesa conocer una estructura poblacional para, por ejemplo, saber dónde, cuándo y cómo vender un producto. Ahora ya es muy difícil que las personas den mucha información, pero antes, cuando las cuestiones no eran tan complicadas, una de las primeras preguntas que se les hacía a las personas cuando se les encuestaba, fundamentalmente, o cuando se les entrevistaba, era ¿cuál es su ingreso? O en qué intervalo podríamos ubicar su ingreso. Y a partir de eso se desarrollaba una serie de preguntas que obviamente tenían un fin o perseguían un fin. Es decir, estratificar en función de rol o en función de posicionamiento o en función de reconocimiento no se hace simple y sencillamente porque qué bonito hacerlo, no. Hay detrás de esto la posibilidad de una buena caracterización de ese sistema y en consecuencia sacarle raja a los resultados que proporcionan este tipo de estudios. Les voy a comentar, tengo los resultados de una encuesta que se hizo la última vez, la empresa que la realizó en Guatemala en el año 2018, marzo del 2018, una muestra representativa utilizando la fórmula que contabilizó 6.725 personas en todo el país. Y a estas personas se les preguntó a quién consideraban que dentro del sistema social guatemalteco eran las personas que merecían o merecen, en su momento merecen mayor reconocimiento y respeto. Tengo los resultados de esa encuesta acá, que se hizo en el 18, y el 19 parece ser que se comenzó, pero por ahí se hizo en el 19, pero los resultados que debieron haber presentado en el 20 no lo hicieron por el tema de pandemia. Pero se le preguntaba a estas personas, a esta muestra, fue a nivel nacional, a quienes consideraban
a las personas o los sectores que deberían de merecer mayor respeto dentro del sistema social guatemalteco. Digo, tengo acá los resultados, pero me gustaría preguntárselo a ustedes un poco para aplicar esta dinámica de diferenciación social. Si levantan la manita, me pueden decir, veamos, ¿a quién consideran ustedes que deberían de ocupar la cima de una pirámide de diferenciación social por lo que hacen? ¿A quiénes ubicarían ustedes en la parte, en la cúspide? Sin ninguna explicación ni nada, solo me dan el nombre del sector o el nombre de la persona o de la institución. Ricardo. A los trabajadores, licenciado. Los trabajadores en general. Trabajadores en general. Ok, Amisadai. Al sector campesino. Ok. Estamos hablando de sectores acá. Pueden ser sectores, personas, instituciones. Lenin. Me parece que tal vez por el tema de justicia, el juez Gálvez. Ok. Un juez, perfecto. Juan Pablo. Sector educativo, licenciado. El sector educativo, si lo aterrizamos un poquito, serían los docentes, o los maestros, los profes. Los docentes, Okay. o profesores, o maestros. Van a ver ustedes qué sorpresas las que se lleva uno con este tipo de apreciaciones. Jacqueline, perdón, Candy. Buenas tardes, licenciado. Pablo mencionó uno que yo tenía en mente, que es el sector de los maestros, pero más que todo en las áreas rurales, y también a los médicos Sí, del sistema público. Muy bien. Gracias, Candy. Luego está Jacqueline y luego Julio. Buenas tardes, licenciado. Yo pienso que el sector salud. Gracias. Ahí lo podríamos meter en el mismo paquete a los médicos, ¿verdad? Y Julio. Los jubilados, licenciado. Hablando de los jubilados, como los viejitos, tercera edad, o los jubilados en general. Los jubilados en general que ya prestaron su servicio. Ok, Edwin. Los que vayan participando, quitan la manita, por favor, así damos espacio. El cuerpo de bomberos, licenciado. Bomberos. Ok, Ricardo puede quitar su mano, Julio quita su mano. Jafet, faltaba Jafet. El sector de producción, licenciado. ¿Trabajadores o en general? Producción en general. Dueños, trabajadores. Sí. Ok, bueno, perfecto. ¿Hay algunas coincidencias mínimas? Perdón, Julio, ¿tiene algo más? No. Era el otro Julio, licenciado, perdón. Perdón, disculpe, Julio Sí, David. Fernando. Pues creo que voy a hacer trampa. Yo diría unas tres. Diría el sector salud, sector educativo, el personal docente y también las personas que trabajan en la recolección de la basura. Ok. Perfecto, bueno, gracias. Digo, a pesar de algunas pocas coincidencias, pero son muy pocas. Bueno, me llama la atención y cómo lo plantearon, o cómo identificaron, o quiénes consideran ustedes que deberían de estar en la cima de. Fíjense que esta es una estratificación que se da en función de reconocimiento, es decir, casi que ubicando estatus, ¿no? Bien, trabajadores, campesinos, el juez Gálvez, docentes, maestros o profesores, médicos, servicios de salud, los jubilados, los bomberos, el sector productivo, y luego el compañero dijo salud, educación,
las personas que se dedican a la recolección de basura. Hay algunas coincidencias, pero pocas. La encuesta realizada por Indian Bone en el 2018, una muestra estratificada 6.723, no 25, 6.723, dio como resultado lo siguiente: en la cima de la pirámide de diferenciación en función de reconocimiento se ubica a los ministros de confesiones religiosas. O sea, curas, pastores, sacerdotes. Me imagino que ahí cabe sacerdotes mayas, pero vean, aquí hay una cosa interesante. Ninguno de ustedes, de los que participó, mencionó como merecedores de mayor reconocimiento dice, ministros que dirigen alguna confesión religiosa. Curas, pastores, sacerdotes. Ya va dando una caracterización de un sistema social hacia el 18, que tendríamos que hacer esa puntualización. Hacia el 18, en el sistema social guatemalteco había una consideración óptima y mayoritaria para... Va teniendo sentido, porque que se coloque a este tipo de personajes en la cima responde a un sistema de valores, en el caso guatemalteco, muy enraizado en la religiosidad. Y no solo católica, ojo con ese detalle, porque los resultados al tabularse dicen ministros de cualquier confesión religiosa. En segundo lugar están ubicados todos aquellos que prestan servicios de asistencia en salud: médicos, enfermeras, farmacéuticos, nutricionistas. Vean, se les está dando una alta valoración, en primer lugar, a los que se constituyen como guías espirituales, y en segundo lugar a quienes aportan con su apoyo a beneficios vinculados a servicios de salud. En tercer lugar, dice profesionales de todo tipo. Ese es en el número 3. En el número 4 se ubica, mire qué interesante, porque Candy creo que fue la que dijo algo sobre los maestros, porque en el área rural se reconoce de mejor manera, o se le da un alto o un mayor reconocimiento a los profesores. Esa encuesta obviamente tiene esa serie de variabilidades, pero yo estoy dando datos generales, pero el dato que siempre me llamó la atención, porque es constante, es que a los maestros en el área rural se les tiene en una alta consideración. Y entonces, ministros de confesiones, quienes prestan servicios de salud, profesionales, maestros. Los maestros son profesionales también, pero hay una categorización en particular. Luego viene una retahíla de cosas como de 20, pero me interesa que vean quiénes están en la base, o quiénes caen a lo más profundo de... algunos de los que ustedes mencionaron podrían incluirse en algunos paquetes. Por ejemplo, y esto es lo perverso del asunto: no darle el reconocimiento a quienes son el motor de la producción en este país: trabajadores, campesinos, sector productivo que mencionó por ahí Jafet, y porque a los bomberos sí los podemos meter dentro de servicios de salud. A los jubilados los podríamos poner como no profesionales académicos, pero sí dentro de un sector como tal. Pero en la base, según la calificación que hacen los guatemaltecos, casi que 100 guatemaltecos opinan, ¿no? Están, fíjense, en la calle de la amargura, los diputados. Arriba de los diputados, o sea, los diputados hasta abajo, arriba de los diputados están los políticos. Ahí sería interesante ver cuál es la concepción que se tiene. Y arriba, un poquito arriba, los abogados. Pero los abogados son profesionales. Ahí habría que discernir
¿Qué es lo que pasa? Ah, con esas apreciaciones yo puedo hacer puedo, no sé si ustedes qué opinan, ¿se puede hacer una caracterización del sistema social guatemalteco? Yo creo que sí. Dentro de la concepción funcionalista se puede, porque no se están, y ellos no exigen que se busque la causalidad de ese reconocimiento. Simplemente la encuesta, y ahí tienen toda la herencia positivista, la encuesta está desnudando o está haciendo hablar a la realidad. Las encuestas es uno de los instrumentos más utilizados por los estructural funcionalistas, encuestas a todo nivel, donde más se usan y cuando más se usan, por ejemplo, dentro del sistema social guatemalteco es para la época preelectoral. Creo que todo el mundo anda ahí atento a cómo quedó la última encuesta, porque efectivamente las encuestas marcan tendencias. Las encuestas no buscan una causalidad última o profunda, sino que simplemente buscan captar posicionamientos, sentimientos, por ejemplo, emociones, cualidades, cantidades, sin necesariamente preguntarle a la persona el por qué. No sé si alguno de ustedes ha sido partícipe de alguna encuesta de opinión política, pero se acercan a uno y dicen, ¿usted está empadronado? Sí. ¿O cuántos años tiene? 18. ¿Está empadronado? Sí. ¿Por quién va a votar? Si las elecciones fueran el día de mañana, ¿por quién votaría? Por Juan Pérez. Ok, gracias. No le preguntan a uno por qué. No tiene sentido el por qué acá, la causalidad no es determinante, porque las caracterizaciones se hacen así, en función de ese dato de inmediato, de ese dato que la realidad está proporcionando. Tienen sus bemoles este tipo de posicionamientos o de diferenciaciones o de estratificaciones o de ubicación de las personas en estatus obviamente diferenciados. Bueno, suena interesante. A través de encuestas de este nivel o procesos de diferenciación desde esta corriente, se ha logrado establecer que efectivamente la sociedad guatemalteca es una sociedad miserable, altamente miserable, con porcentajes de pobreza casi que llegando al 75%, y dentro de ese 75% con un 55-60% de pobreza extrema, con una clase media que será o equivaldrá al 10-11% y una clase alta que equivale al 3% de la población. Si se comparan estas pirámides de diferenciación social o de estratificación social, por ejemplo, con sistemas como el de los Estados Unidos, ahí estas pirámides varían, porque la clase baja no es tan grande, tan alta como esta que ustedes tienen en pantalla, sino que es un poco más pequeña. Una clase media demasiado ancha y una clase alta también pequeña. No tan pequeña, pero en todo caso sí pequeña. Esto sirve para, por ejemplo, el marketing político. ¿Hacia quién se va a dirigir el voto o hacia quién se van a colocar, qué sé yo, todas las estrategias para la obtención del voto? Bueno, una clase media consumista a la cual se le dé acceso a, o una clase alta a la cual se le dice que no se le va a cobrar tantos impuestos. Revisen ustedes las elecciones en Estados Unidos o los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Cuando han ganado, los republicanos han ganado porque efectivamente han procurado no agredir de una manera muy fuerte a las clases económicamente dominantes. Mientras que los demócratas amplían la posibilidad de beneficio a la clase media. Es decir, son factores que pueden permitir, además de una buena caracterización, la creación de estrategias o mecanismos que satisfagan intereses en particular. Les pongo otro ejemplo así rapidito. Yo servía un curso, y me gusta poner este ejemplo, pues, creo que ayer o antier el jueves creo que fue, Jueves Santo, un día de estos, ya no me acuerdo. Me encontré precisamente a un exalumno de la escuela, de sociólogo. Yo servía un curso en el área profesional que se llamaba en ese entonces, hará unos, ¿qué será? 15 años de eso, por ahí. Un curso que se llamaba Estructura Social, no sé si todavía existe, pero en el curso de Estructura Social también se analizan
a partir de diferentes escuelas teóricas los procesos y mecanismos de diferenciación social. Este es uno de ellos, pero hay multiplicidad, por supuesto, ¿no? Y estábamos en clase cuando entraron representantes de la Asociación de Estudiantes, algunos de la AEU, algunos de ellos encapuchados, y entraron a invitar a los estudiantes para que participaran en una manifestación que se iba a realizar un día o 2 días después, y el objetivo era protestar porque las autoridades universitarias querían aumentar la cuota estudiantil. En lugar de pagar 5 quetzales mensuales, que se pagaran 10. En fin, había un proyecto ahí de aumento de la cuota estudiantil. Y los representantes estudiantiles andaban promoviendo que no, y por supuesto también convocando a una marcha. Y entre otros, uno de los argumentos que da el representante de la Asociación de Estudiantes Universitarios es que no es posible que se le aumente a los estudiantes de la Universidad Nacional, porque en su mayoría son estudiantes del pueblo, son estudiantes que vienen de clases excluidas, que vienen del pueblo, que vienen de sectores empobrecidos. Interesante, quedó interesante el asunto ahí. Como al menos nosotros teníamos que hacer una práctica o aplicar lo que sea, así como me gusta a mí hacer las evaluaciones, bueno, pues ellos tenían que presentar un informe sobre un proceso de diferenciación, sobre un proceso de estratificación social, y a uno de los estudiantes, precisamente a este que me encontré hace algunos días atrás, dice, Lick, ¿y por qué no averiguamos si efectivamente la Universidad de San Carlos es una universidad para los pobres o una universidad de los pobres? Me pareció fascinante la idea, por supuesto, bueno, hagámoslo. Pues, debemos de tener el soporte teórico, luego creamos el instrumento, los instrumentos para obtenerlo. Me refiero a elaborar una encuesta, a hacer una prueba piloto y luego, bueno, en toda la Universidad de San Carlos. La investigación se hizo en 2 meses y el informe sirvió como nota de examen final. Y no los aburro con esto. ¿Qué sucedió? Las conclusiones permitieron establecer que la Universidad de San Carlos de Guatemala lo que menos es una universidad popular o una universidad para el pueblo. Es una universidad de clase mediera alta, de clase media para arriba, clase media alta para arriba, en su mayoría, no estoy diciendo que todos, ¿correcto? Y por cierto, surgieron una serie de diferenciaciones, o se captaron una serie de diferencias más que de diferenciaciones, de diferencias dentro de la propia universidad. Y diferencias gruesísimas entre el área técnica, entre el área de salud y en el área de social humanística, por ejemplo, entre quienes estudiaban a la mañana, estudian a la noche, una cosa sorprendente, ¿no? Y un abismo y unas diferencias más bien abismales entre unas y otras facultades. Y por supuesto, yo estoy hablando aquí generalidades, porque estos procesos de estratificación no son así tan parcos. A veces se habla, o regularmente se hacen subdivisiones dentro de cada uno de estos paquetes. Se habla de una clase baja-baja, una clase baja-media, baja-alta, una media-baja, media-media, media-alta, una alta-baja, alta-media y alta-alta. Y a veces dentro de esas divisiones se hacen otras subdivisiones. Pero vean, cómo un proceso de diferenciación o un análisis a raíz de una idea desbordó en una caracterización como la que se logró hacer en aquel momento. Y yo creo que la universidad sigue manteniendo esa calidad. No es una universidad que tenga de los casi 200,000 estudiantes, qué sé yo, a 180,000 pertenecientes a la clase baja. Por el contrario, creo que esos 180,000 o 190,000 quizá pertenezcan o sean parte o somos parte de esa clase media, que muchas veces incluso tiene las posibilidades de pagarse una universidad privada. Una de las cosas que más me sorprendió con este proceso de diferenciación dentro de la universidad, el plusabismo que existía, por ejemplo, no sé si ahora sea así, entre, sin ser peyorativo ni
mi generador de odio con estas cosas, por supuesto, ¿verdad? Las diferencias que habían entre quienes estudiaban zootecnia y quienes estudiaban economía, por ejemplo. Una cosa terrible, pero impresionante, impresionante. Recuerdo que la encuesta comenzaba preguntándole a los estudiantes si, bueno, se elaboró toda una muestra, por cierto, utilizando referentes científicos, pero entre otras se les preguntaba al estudiante, además de estudiar, ¿trabaja? Decía no, entonces debía contestar una batería de preguntas, y si decía sí, otra batería de preguntas. La mayor parte de entrevistados en el área técnica y de salud asistencial, y zootecnia cae dentro de eso, ¿no? Y casi el 99.9% de los estudiantes no trabajaban, mientras que en el sector vespertino de la Facultad de Economía, casi el 100% de estudiantes trabajaban. Y a partir de eso, bueno, se desglosaba una serie de preguntas. Yo digo, no es generar de odio, pero sí, de repente decía uno, no es posible que alguien que tenga un ingreso de 100,000 quetzales al año pague 5 quetzales al mes por la universidad, y alguien que apenas llega a finales de mes con 300 quetzales también tenga que pagar esos mismos 5 quetzales. Por supuesto, aquí no se preguntan causas, no se buscan razones ni nada por el estilo, pero sí puede permitirnos dar un pantallazo a la realidad. Y mientras más se encarece, esta es una hipótesis, perdón, mientras más se encarecen las universidades privadas, más crece la población de clase media en la Universidad de San Carlos. Mis estudiantes en la Universidad Landívar, creo, ahorita estoy con permiso, pero hasta el año, yo todavía trabajé el primer semestre del año de cuando inicia la pandemia, eso fue el 20, ¿verdad? Al primer semestre del 20 pagaban 400 y alguito por curso al mes. Y si llevan 6 cursos, con los optativos, creo que 6, hagan números, 2.500 quetzales al mes. Y eso que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es una de las más baratas, 2.500 al mes. Yo pagué 500 quetzales en 5 años en la Universidad de San Carlos. Entonces, se van descubriendo una serie de cosas, ya volviendo a la realidad y dejando la pasión de las encuestas por ahí. Se va descubriendo una serie de componentes del sistema. Algunos de ellos lloran sangre, otros les son a uno indiferentes, y otros son simple y sencillamente, bueno, increíbles. Pero dirían los funcionalistas, funciona y camina. E independientemente que haya esos abismos, esos barrancos entre uno y otro sector, bueno, el sistema no se muere, el sistema se mantiene. Dígame, Juan Pablo. Gracias, Lick. Mire, referente a lo que usted comentaba sobre esa tesis, una amiga también hizo una tesis, creo que se tomó hace como 6 años, referente a la forma de ingresar a la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Ella planteó pues varios puntos, tanto positivos como negativos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema, usted comentaba, pues la USAC pues, prácticamente se parece como que clasista, pero aparte de clasista, no sé qué palabra se podría utilizar, pero por ejemplo, la mayoría de aspirantes que no ganan todos los exámenes, ¿verdad?, pierden esa oportunidad de estudiar, ¿verdad? Entonces ella mencionaba dentro de su tesis que, por ejemplo, hay aspirantes que logran ganar todos los exámenes básicos y específicos, pero a cierto tiempo del primer semestre se van, ¿verdad? Entonces le quitan la oportunidad a personas que en su momento hubieran podido aprovechar el ingreso a la universidad, ¿verdad? Entonces, inclusive hacía la comparación, porque en las universidades privadas también los exámenes de admisión, o sea, no te limitan a no continuar estudiando, sino simplemente, bueno, si usted sacó calificación baja en tal materia, pues refuerce, ¿verdad? Pero también ella... Además, considérelo, Juan Pablo, que son empresas, ¿verdad? Son empresas. Correcto. Ahí pero se lucra. También ella mencionó, pero también ella hacía mención dentro de su tesis
que también tiene mucho que ver el tema de la falta de infraestructura física de la universidad, ¿verdad? O sea, inclusive también la falta de docentes. Ok, estoy de acuerdo con Pablo, pero se da cuenta de que aquí ya se están dando una serie de explicaciones, mientras que en el funcionalismo ese tipo de explicaciones, bajo esa concepción pragmática que tienen, no es que no importen, porque sí importan, pero no son determinantes. Y el análisis que usted hace o que hace su compañera que elaboró la tesis ya están en otra dimensión. Dentro del estructural funcionalismo, lo vamos a ver un poquito más adelante, es pertinente describir, no necesariamente explicar. Pero vean, eso tiene sentido por esa concepción o cobra sentido por la concepción que se tiene de lo que es un sistema, que es perfectible o que en todo caso es perfecto. ¿Por qué crecieron de la manera exorbitante como han crecido las universidades privadas? ¿Y por qué no se detiene también el crecimiento poblacional de la Universidad de San Carlos? Y podríamos investigarlo a partir de causalidades, sí. Si lo investigamos a partir de una concepción como esta, no tendríamos que llegar a demasiadas Honduras. Por eso es porque no necesariamente busca dar una explicación contundente o buscar una causalidad profunda de lo que se vive. Es curioso, porque sí es una propuesta teórica que ha servido de base a otras propuestas teóricas en este aspecto de caracterización de estructuras y de funciones que cumplen ciertas estructuras, ¿no? Bien, avancemos en algún otro punto acá. Los estructural funcionalistas hacen mucho énfasis en lo que ellos identifican como la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Bueno, la movilidad social no es más que el desplazamiento horizontal, vertical y general del sistema social. Sigo dando ejemplos de cómo se da la perfección, la compaginación, la complementariedad de ciertos procesos dentro del sistema. Con lo anterior, sí, no importa que hayan ese tipo de diferencias sociales determinadas por ingreso, por capacidades, establece como tal. Los sistemas son naturales y los sistemas lo que hacen efectivamente es buscar el sobrevivir a partir de compaginar función con disfunción, por ejemplo. ¿A qué quiero llegar con esto? No se ve como algo frustrante o agresivo que exista gente pobre. No, siempre van a existir. El sistema para ser perfecto requiere de ellos. Así de bruto el asunto, así de bruto en términos de brutalidad, no de torpeza, ¿no? El sistema se dinamiza, sí, se dinamiza a partir de esas disparidades. El sistema se dinamiza porque si todos son iguales, todo truena, todo colapsa. En consecuencia de esas diferencias hay que entenderlas como tales. Si yo quiero sobresalir, bueno, tengo que hacer que los otros no sobresalgan. La idea es cómo identificamos, cómo hacemos viable nuestra identidad. Regularmente la hacemos en función de la negación. Quiere decir, nos identificamos en función de lo que no tenemos. ¿Por qué soy hombre? Porque no tengo las características que tiene una mujer o no tengo los órganos que tiene una mujer. Es decir, por negación. La construcción de la otredad regularmente se da por negación, pero es una negación complementaria, según esta percepción. Y aquí casi que se llega a decir, mire, sí, hay pobres porque Dios quiere que sí sea, o hay pobres porque, mire, el sistema es el que proporciona las posibilidades incluso para que las personas cuando quieran, cuando lo decidan, dejen de ser lo que son. El sistema está ahí, y eso es muy común escucharlo por ahí. El sistema está ahí. Lo que tiene que hacer uno es aprovechar las oportunidades. Muchas de las concepciones que se tienen de emprendimientos están amarradas a concepciones también a concepciones como estas.
Claro que si lo vemos desde fuera podemos atacarlo y podemos ametrallar la propuesta, pero eso sería injusto. La idea es analizarlo y entender todo desde la dimensión de lo que ellos proponen. Y la movilidad social, ellos consideran que es un proceso, uy, se me fue la palabra, propio de todo sistema. ¿Por qué? Porque nos desplazamos tanto horizontal, vertical como generacionalmente. Movilidad social, proceso de desplazamiento en tres rutas. María Mercedes. Licenciado, entonces, según esta propuesta, ellos defenderían que la movilidad social se produce por medio de la meritocracia, ya que también, como mencionaba al principio, que el individuo es el que desarrolla puede el ser, sistema. puede ser. Veámoslas, ahorita las vamos a caracterizar, pero sí es dable. Ok, gracias. Jafet. Sí, a ver, con movilidad social podríamos decir que, por ejemplo, un ejemplo, que alguien pueda pasar de clase media a clase baja, o sea, descender, o que pueda llegar de clase media a clase alta. Eso es lo que voy a explicar ahorita. La movilidad social se conceptúa como un desplazamiento horizontal, vertical y generacional. Veamos cómo... Y siempre piénsenlo en función de sistema. La movilidad social vertical, lo que estaba planteando ahorita Jafet, las personas pueden ascender, no quiero ser peyorativo en este ejemplo, llega como asistente de auxiliar de conserje a una institución y termina siendo el gerente de esa institución. Ahí hay una movilidad, hay un desplazamiento vertical ascendente, ¿sí? Ahora, ojo, dentro del sistema no todos y siempre se asciende, también hay quienes descienden. Alguien era gerente de banco y termina, qué sé yo, siendo un indigente. Esos movimientos dentro del sistema ellos los asumen como naturales, no hay problema, no hay problema. Esta es una tendencia que le da viabilidad al sistema como tal. Ustedes están en un proceso de movilidad social ascendente, se supone que vienen en eso, son producto de un proceso de formación educativa o de formación que los ha llevado a la educación superior. Han venido ascendiendo dentro del sistema educativo, ascendiendo. Pero también pueden llevar la ruta contraria. Alguien que empieza desde abajo llega a ser gerente o dueño de la empresa, y alguien que es dueño de la empresa y termina, qué sé yo, siendo alguien que ya no es parte de la propiedad o de la administración. Hay muchas manifestaciones de esto, por supuesto. La movilidad social horizontal, que se identifica siempre con lo que es la migración. Aquí el desplazamiento es espacial. Regularmente es un movimiento espacial. Las personas se movilizan, ya sea al interior o al exterior del sistema. Pueden desplazarse temporalmente o pueden desplazarse permanentemente. Yo, por ejemplo, me considero un migrante interno permanente. Debí de viajar a la ciudad capital porque era el único espacio donde se impartían las disciplinas que a mí me gustaban. Entonces, ¿qué hice? Bueno, fue migrar. Una migración interna permanente. Ya vuelvo a mi casa muy de vez en cuando. Pero eso no me genera o no me da la etiqueta de temporalidad, porque en realidad ya estoy amarrado a la capital de la República. Hay quienes se desplazan de manera permanente hacia el exterior, a veces forzados, a veces porque simple y sencillamente se les dio la gana. Ese desplazamiento también puede motivar en algún momento ese desplazamiento horizontal puede provocar un desplazamiento vertical. Ojo con ese detalle. Vean con la gente que se ha desplazado hacia los Estados Unidos, no solo están movilizándose en un espacio, sino que también se están movilizando en calidad. Mayor ingreso,
mejores condiciones de vida, excedente monetario que les permite hacer cosas que no hacían acá porque el sistema no se los permitía. Si no, vean este país. Antes las exportaciones de café o de niños era lo que más plata le daba al país. Ahora no, ahora son las remesas. Y aunque la gente diga que ahí va metida la plata del narco, hay que entender que la cantidad de desplazados, de personas que se desplazaron hacia los Estados Unidos han mejorado calidad de vida, han mejorado la posibilidad de ingreso y en consecuencia retribuyen al país de origen ese recurso adicional que se tiene. Y créanme que eso es lo que ha permitido que un país, que un sistema como el nuestro se mantenga a flote, con factores macroeconómicos que sí, solo sí podrían lograrse con ese, o se logran con ese tipo de ingresos. Y luego está la movilidad social generacional, como su nombre lo indica, se desplazan las personas en función de la generación, de generaciones, perdón, no de la generación. Por ejemplo, el abuelo era albañil, el padre maestro de obra y el hijo se convirtió en arquitecto. ¿Sí? Hay un desplazamiento positivo generacional. Bueno, también puede ser al revés. El abuelo era arquitecto, el padre albañil, se convierte en albañil y el hijo, qué sé yo, embrocha. No sé, me estoy inventando. Pero la movilidad está en función de generaciones, no en función de acciones de simultaneidad espacial o de cualidad. Ese tipo de desplazamiento, dicen ellos, es necesario dentro del sistema. Si esos tres tipos de movilidad no operan, el sistema colapsa. Y colapsa en serio. Entonces la perfectibilidad vuelvo a lo mismo, la perfectibilidad del sistema está en función de factores disfuncionales que generan acciones funcionales y que en consecuencia le dan fortaleza al sistema como tal. ¿Qué tal si el abuelo, que suele suceder más en profesiones como la medicina y la abogacía, el abuelo es doctor, el padre es doctor y el hijo es doctor? Si los tres se mantienen en ese nivel y en todas las familias se mantienen en ese nivel, la cosa truena. Pero si el abuelo es médico general, el padre se especializa en oncología y el hijo en dermatología, bueno, aquí hay una serie de desplazamientos y de movilidades que le van a dar al sistema las posibilidades de satisfacer necesidades generadas por otro tipo de disfunciones que también son diversas. ¿Correcto? Por supuesto, hay quienes critican esto porque dice que el ser humano es el que a la larga va a gestar una disfunción o va a generar una necesidad para beneficiarse, no necesariamente para beneficiar al sistema. Un estudiante en otra clase ponía un ejemplo. Dice, Lick ya se dio cuenta que ahora la mayor parte de niños dentro de los sectores donde hay posibilidades nacen por cesárea. Y la cesárea no es un procedimiento que da mucha seguridad, pero es caro. ¿Y por qué de repente se pone de moda ese procedimiento? Bueno, habría que averiguarlo. Alguien diría es el sistema, hay alguien que fue emprendedor y se dio cuenta de que había que asegurarle la vida a la madre sin que sufra, pero si no sufre no es madre, dirían otros por ahí, y en consecuencia presta un servicio que dentro del sistema hace funcional cosas que en otro momento no se veían como funcionales, más bien se veían como disfuncionales. Bien, el cambio social, estoy ya por terminar, espero hacerlo, sí. El cambio social, ¿qué es lo que provoca cambio social? Y aquí volvemos a nuestros ya casi olvidados primeros teóricos, ¿qué generaba el cambio social en Comte? ¿Se recuerdan? El pasar de un estadio a otro, bajo leyes o a partir de una ley, perdón, que lo establecía, la ley de los 3 estadios, de lo teológico a lo metafísico, de lo metafísico a lo científico o positivo, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la fase adulta, de una sociedad simple a una sociedad intermedia y del intermedio a lo complejo, de lo imaginativo a lo metafísico y de lo metafísico a lo científico.
Durkheim era un poquito más preciso en esto y decía que el cambio social se daba así, solo sí, en función o a partir de el crecimiento demográfico que va a provocar la super o hiperespecialización de los servicios que se prestan. Menciona en su obra La división social del trabajo. Weber, en términos generales, plantea que el cambio social se da cuando las personas van dejando de lado referentes tradicionales, tradicionales, sentimentales, valorativos, y actúan en función de racionalidades, de escenarios racionales y de racionalidades. La verdad es que los tres teóricos estos toman el cambio como algo natural, por supuesto como algo natural. Esa es una de las tantas herencias que va a tener el funcionalismo, porque creen que efectivamente el cambio dentro del sistema también es natural, si no el sistema colapsa. Un poco lo que decía Jafet, que genera cambio, las modificaciones de estructuras y funciones a partir de las exigencias del mismo sistema social, ¿correcto? Hace 40 años no era necesario que existieran empresas de telefonía que facilitaran mecanismos o procedimientos comunicacionales. Lo que había era suficiente. Si era necesario comprar 40 kilómetros de cable para comunicar a una comunidad con otra, pues se hacía. En la actualidad ya la cosa no es así, ¿sí? Y se modificaron estructuras comunicacionales a partir de inventos y de descubrimientos y de nuevas funciones a nuevas estructuras. Entonces el cambio se da de una manera natural porque el sistema va desechando todo aquello que ya no le es funcional y disfuncional. ¿Sí? A función, se recuerda, a función, sin función. El mismo sistema se va encargando de deshacerse de todo aquello que ya no cumple ninguna función. Las estructuras van cambiando. ¿Alguno de ustedes utiliza una máquina de escribir eléctrica o mecánica, de esas hermosuras que hay por ahí? Yo todavía utilizo una, me gusta para fichar, por ejemplo, y ahora la gente se ríe. ¿Usted tiene una máquina? Sí, tengo una. Hay quienes las coleccionan y son carísimas, ¿no? ¿Por qué ya no se usa eso? Bueno, porque efectivamente la tecnología ha cambiado o ha provocado tales cambios en las estructuras que ya no se necesita de ese tipo de aparatejos, ¿no? Otro mecanismo que genera cambios sociales, la alteración en el sistema a partir de los procesos de estratificación y movilidad social, lo que expliqué con anterioridad. Yo dentro del sistema siempre voy a querer ser algo más o algo mejor. Busco cambiar de rol en función de cambiar de posición y en función de que se me acredite o se me reconozca. Y obviamente eso va generando cambios. El cambio en los funcionalistas es un cambio natural, como podría ser el cambio en un ser humano. Crecemos, cambian nuestros órganos, nuestras estructuras, hay otros elementos por satisfacer, otros que jamás se vuelven a viabilizar porque simple y sencillamente ya no sirven para. Y bueno, lo mismo sucede con el sistema. Es decir, al final hay una idea de, mire, no se preocupe, todo cambio se va a dar porque se tiene que dar, porque el sistema no es capaz de soportar algo que nunca cambia. Todo sistema va a evolucionar a una mejor condición. Hay condiciones artificiales que provoquen el cambio. De estas tres que se mencionan acá, quizá la primera sea una condición artificial. Modifico estructuras para, en paralelo, modificar funciones y satisfacer otras necesidades del sistema. Es una cuestión artificial, pero ellos dan peso más a lo natural, porque incluso lo artificial se ve como algo naturalmente provocado. No sé si me explico, pero si yo llego a una comunidad donde utilizan el asadón y sin más ni más llego con un tractor de cuchillas que se manejan de manera digital, y en realidad lo que puedo provocar ahí es un rompimiento de alguna estructura del sistema. Pero si lo llevo pianito, si lo llevo paso a paso, si lo llevo, qué sé yo,
con una estrategia que no va a romper abruptamente con una rutina, probablemente logre que se deje de usar el asadón y se dé, qué sé yo, se abran las puertas para el uso de tecnologías más sofisticadas. En ese caso, que es la parte natural de esto, el no hacerlo de una manera que agreda al sistema o a las estructuras del sistema. Y voy terminando ya con esto, metodología y técnicas. Es, como dije al principio, una propuesta teórica que no se complica la existencia. Y volvemos a lo mismo con los que platicábamos y que trabajamos con nosotros teóricos. El método se deduce de la caracterización que se hace de la sociología. ¿Cuál es el qué hacer o cuál es el oficio de la sociología según esta corriente? Bueno, describir, las funciones que cumplen las estructuras dentro o fuera del sistema. Así de sencillo. No importa la causalidad, esto está determinado por la concepción pragmática. Regularmente los estudios que se hacen son de corto o medio alcance o mediano alcance. Y regularmente se utiliza la lógica lineal. Un problema tiene una causa, pero en realidad ya no importa la causa. Lo que importa es el efecto. Y lo que y por lo que hay que preocuparse es por modificar el efecto. Una lógica lineal. ¿Por qué hay policías? Porque hay delincuentes. ¿Sí? Esa pregunta que hacía ayer. ¿Por qué creen ustedes que hay policías? Porque se preocupan por mantener el orden, porque haya seguridad. Ok. Pero si yo le quito esa causalidad al efecto, automáticamente estoy agrediendo al sistema. Y lo estoy poniendo en jaque. ¿Por qué hay pobres? Porque no aprovechan las oportunidades del sistema. Podría ser eso. Es decir, no hay la pretensión ni la búsqueda de una explicación profunda de la causalidad. Y des en cuenta de lo siguiente: muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana o en nuestra cotidianidad actuamos en función de esas percepciones lineales. ¿Sí? No se busca, lo que vamos a ver en la siguiente teoría, no se busca cómo el efecto puede afectar la causa, por ejemplo. ¿Qué técnicas son las que se utilizan dentro de esta propuesta metodológica o dentro de esta propuesta, teórica? Es la observación, la comparación y la descripción. Y se las pongo de una manera mucho más sencilla. El estructural funcionalismo pretende o busca que nosotros a la sociedad o al sistema social le tomemos una foto y describamos los componentes de esa fotografía. Se los pongo aún más simple. Nos piden que hagamos un análisis de la ciudad de Guatemala, una caracterización de la ciudad de Guatemala. ¿Qué podríamos hacer? Contratar a una empresa de drones que tome una fotografía abarcativa de toda la ciudad, y a partir de esa fotografía en esa fotografía, lo estoy simulando, por supuesto es metafórico, de esa fotografía yo veo cuántas casas hay, cuántos edificios, cuántas escuelas, cuántas iglesias, cuántas farmacias, cuántas oficinas de abogados, cuántas clínicas, a una caracterización estructural, y luego explico o describo cuáles son las funciones que cumplen cada una de ellas. Si existen es porque el sistema las tolera, si existen es porque el sistema, porque están aportando positivamente al sistema. Sí, pero de repente veo en esa fotografía un montón de sopilotes, un hoyo lleno de podredumbre y maloliente. Bueno, una fotografía no se huele, pero los sopilotes nos dan la idea esa. Claro, es el basurero. Sí, pero hay que entender que ese basurero debe de existir porque la gente que trabaja ahí o la gente que vive a los alrededores depende de. Es decir, voy buscando la explicación a partir de una causalidad básica, elemental, aplicando una lógica lineal que no busca explicar. El materialismo histórico, solo para ponerles así un ejemplo en contrapartida,
El materialismo histórico más bien lo que sugiere es que se le tome un video a la ciudad, que se vea en su dinámica, cómo era en el pasado, cómo es en el presente y cómo apunta hacia el futuro. Acá no interesa no interesa esa idea. Interesa caracterizar al sistema en función de lo que el sistema mismo presenta como tal. Bien, esta parte yo la dejo ahí, solo quiero compartirle, solo lo voy a enseñar. Este es un documento que yo voy a subir, es uno de los 4 documentos que voy a subir al aula virtual. Acá ustedes van a encontrar elementos complementarios a lo que expliqué en estos 2 días. Al estructural funcionalismo se le conoce como la teoría del consenso. Estas son una serie de características. Al final creo que está déjenme ver, perdón, me fui a Home. Sí, está tomado de este texto que se llama El proceso de investigación científica de Raúl Rojas Soriano, un metodólogo de primera línea que se especializó precisamente se especializó en el estructural funcionalismo y en el materialismo histórico. Y precisamente este documento que estoy medio compartiendo acá es eso, ¿no? La síntesis de la síntesis de las comparaciones que él en algún momento determinado logra establecer, las diferencias que logra establecer, y creo que lo perdí, no, aquí está, entre lo que es el estructural funcionalismo y lo que es el materialismo histórico. Pónganle mucho ojo, mucha atención a este documento. Digo, lo voy a subir al aula virtual. Es un documento muy simple, pero que van a encontrar en él características como esta, ¿no? Las investigaciones empíricas sirven teórico del equilibrio para mostrar el funcionamiento y la preservación del sistema. Al estructural funcionalismo le interesa el aspecto cuantitativo y no lo cualitativo. Estudia el fenómeno, las manifestaciones externas, no le interesan las causas o qué es lo que se genera. En fin, van a encontrar una serie de concepciones que yo espero trabajarlas con ustedes el último día de clases, porque lo bonito es poner ambas caracterizaciones, tanto la del estructural funcionalismo junto con la del materialismo histórico, porque entonces ahí, por contraste, no por comparación, sino por contraste, uno logra identificar las diferencias entre estas dos escuelas. Termino mencionando lo siguiente. Estas 2 escuelas son las que están en boga en el mundo de las ciencias sociales, en cualquier disciplina, y son las que en la actualidad, por supuesto, con mega especializaciones o plus especializaciones, ¿no? Pero son las que se utilizan en la actualidad, tanto para la construcción del discurso, como para investigar, o como para describir o explicar problemáticas particulares, o para caracterizar contextos sociales también con contextos sociales que en algún momentito o en algún momento se necesita conocer. ¿Por qué es tan atractiva esta propuesta teórica en el mundo de las relaciones internacionales? Porque efectivamente cuando nos presentamos ante el mundo, nos presentamos a partir de lo que somos, y eso que somos está determinado por las estructuras y las funciones que cumple nuestro sistema, ¿sí? Entonces, es muy común que cuando se trata de explicar la realidad social guatemalteca se recurra a este tipo de propuestas teóricas, porque son
propuestas que nos describen, nos descaran, nos caracterizan una situación sin necesidad de explicar del por qué surgen o cómo surgieron o hacia dónde potencialmente pueden dirigirse. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Con gusto. Tenemos un minuto, creo. Ok, nos vemos la próxima semana.